Bienvenidos a Frontera Geek. Hace poco les trajimos la historia, curiosidades y cómics de uno de los exponentes más recientes del creciente género zombie, Guerra Mundial Z. Y añadiendo contenidos a nuestra sección, el día de hoy les traemos otra gran historia de tragedia y heroísmo en medio de un virulento y apocalíptico escenario. La historia del último hombre sobre la Tierra. Soy Leyenda. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Soy Leyenda fue estrenada en el año 2007, adaptación cinematográfica de una novela del mismo nombre publicada en 1954 por el escritor de fantasía, horror y ciencia ficción Richard Matheson. Algo que no es conocido por muchos es que Soy Leyenda es solo una de 4 adaptaciones cinematográficas hechas en base al libro. La primera llegó en 1954 bajo el título de The Last Man on Earth, El último hombre sobre la Tierra, film protagonizado por el recordado Vincent Price en el papel de Robert Morgan, nombre que recibió el protagonista en lugar de ser Robert Neville. Historia que, pese a haber sido escrita también por el autor del libro, fue bastante alterada por órdenes de la productora, por lo cual el crédito de Matheson fue incluido bajo un seudónimo. La segunda adaptación llegó en 1971 y se tituló The Omega Man, El Hombre Omega, adaptación que en este caso fue protagonizada por Charlton Heston, película cuya trama se distanció aún más de la del escrito original. En el 2007 fue lanzada Soy Omega, un film de bajo presupuesto trabajado por la productora Global Asylum, empresa enfocada en el desarrollo de películas para medios caseros. Dicho sea de paso, Warner Bros. Poseía los derechos cinematográficos de la obra de Matheson ya desde los 70s con el estreno del film de Charlton Heston, por lo que a mediados de la década de los 90 empezaron a planificar una nueva producción, para la cual quisieron tener a Ridley Scott como director y a Arnold Schwarzenegger como protagonista. Y aunque las conversaciones se dieron y los tratos se cerraron, el proyecto se canceló debido a problemas presupuestales, diferencias creativas y a la caída del éxito, tanto de Ridley como de Arnold por los trabajos que habían hecho en aquella época. Sería recién en el año 2007 que Soy Leyenda llegaría a los cines, protagonizada por Will Smith en el papel de Robert Neville, el único humano sobreviviente en la Tierra. Película dirigida por Francis Lawrence, responsable de la adaptación cinematográfica de Constantine, la saga de los Juegos del Hambre y varias más. Aunque la historia narrada en la novela y en las películas tienen diferencias argumentales muy marcadas, ambas comparten un eje central principal, la existencia de un único sobreviviente humano en un entorno posapocalíptico causado por un virus. En busca de la elusiva cura contra el cáncer, la doctora Alice Crippen desarrolló un proyecto en el que alteró la genética del virus del sarampión para convertirlo en un sistema de defensa en contra de células cancerígenas. Tras la aplicación del virus alterado en más de 10 millares de pacientes, le anuncia al mundo que su remedio tenía un 100% de efectividad. Había encontrado la cura contra el cáncer. 3 años después, Nueva York se ha convertido en una ciudad fantasma. Un páramo silencioso y solitario carente de presencia humana, donde la naturaleza ha comenzado a recuperar territorio. Lugar en el que Robert Neville, acompañado solo de Samantha, su fiel perrita pastor alemán, sale de cacería. Aquel día la caza es infructuosa, pero deja en claro que la realidad ha cambiado, presentando el drama de la vida y la muerte, del cazador y la presa, y el dominio de la naturaleza sobre el reino caído del hombre.
La cruda imagen y tensión terminan cuando la alarma de Robert lo alerta sobre la puesta de sol y decide retirarse. Robert y Sam regresan a su casa, donde alejados de la realidad citadina, ambos parecen tener una vida normal y rutinaria, obteniendo electricidad a partir de varios generadores, viendo grabaciones antiguas como si fueran transmisiones de televisión o bañando a Sam. Rutina que también se interrumpe con el sonido de la alarma que anunciaba la llegada del anochecer, momento en que Robert asegura su hogar bloqueando puertas y ventanas con sólidas compuertas metálicas y otros mecanismos de seguridad. Sam y Robert pasan la noche recostados en una bañera tras un portón metálico, una fuerte barrera de protección que no servía para aislarlos de los perturbadores gritos y sonidos nocturnos que provenían del exterior. En sueños, el pasado de Robert es revelado, el día en que su tragedia comenzó. Siendo un científico asimilado a la milicia, él y su familia son escoltados a un punto de extracción para ser evacuados de la ciudad antes de que se aplicara la cuarentena. El virus alterado que fue diseñado para combatir el cáncer había mutado y generado una enfermedad con sintomatología similar a la de la rabia, pero peor aún que esta última, puesto que este virus no requería contacto físico para su contagio. La cepa también podía infectar a personas por medio del aire. Mientras Robert ponía al tanto a su esposa, su pequeña hija Marley intentaba llamar su atención refiriendo a una mariposa, pero la niña era ignorada y silenciada ante la preocupante situación. Robert gozaba de los privilegios que su posición concedía, la capacidad de sacar a su familia de la zona cero mientras miles de personas luchaban por una oportunidad. Habiendo decidido quedarse para trabajar en busca de una solución a la crisis, una plegaria a Dios por su bienestar en palabras de su esposa anteceden su despedida. Su hija le entrega a su pequeña cachorra Sam ordenándole que proteja a su padre y se separan. Robert se aleja lentamente mientras su pequeña simula una mariposa con sus manos y le pide que la mire. La despedida es dura y angustiante. Y es justo cuando el helicóptero comienza a elevarse que el protocolo de cuarentena se inicia, por lo que los puentes de la ciudad son destruidos por los militares. Ante tal acto, la gente que intentaba escapar se cuelga de otro helicóptero, el cual pierde el control y termina estrellándose contra el de su familia, perdiendo a todos ante sus ojos y sin poder hacer nada al respecto. Un drama que lo atormentaba noche tras noche. Día a día, Robert y Sam vivían de manera aparentemente rutinaria, llegando incluso a simular interacción humana asistiendo cada cierto tiempo a una tienda de alquiler de películas en la que él mismo había colocado numerosos maniquíes vestidos simulando ser personas, y con las cuales hablaba e interactuaba. Una evidente consecuencia del prolongado aislamiento. Día a día, exploraba nuevas casas y edificios en busca de suministros, alimentos y medicinas. Y siempre, al mediodía, emitía un mensaje en busca de sobrevivientes anunciando que estaría en el mismo lugar y a la misma hora, esperándolos. Rutina que mantenía hasta que volvía a enfocarse en aquello que lo motivaba a continuar, encontrar una cura al virus. Haciendo pruebas en roedores infectados tremendamente agresivos, Robert intentaba transferir su inmunidad natural contra el virus, logrando finalmente encontrar un compuesto que parecía dar resultados positivos, compuesto que estaba listo para ser puesto a prueba en sujetos humanos. Durante una de sus cacerías, Sam ingresa en un edificio abandonado persiguiendo a un venado, obligando a Robert a ingresar y comenzar una tensa búsqueda, situación que termina en una persecución de vida o muerte en la que a duras penas logra salvarse al exponer a la luz solar a su enemigo, finalmente revelado: los salvajes y rabiosos infectados humanos. Habiendo encontrado el nido y necesitando sujetos de prueba, Robert diseña y coloca una trampa para capturar un espécimen, situación tras la cual otro infectado tremendamente agresivo se expone a la luz solar rugiendo y desafiándolo, el inicio de una rivalidad inesperada. De vuelta en casa y en su laboratorio, Robert aplica el compuesto en el sujeto de prueba, una mujer joven, y aunque inicialmente la sintomatología es aplacada muy rápidamente, la mujer reacciona violentamente y fallece. Robert la revive usando adrenalina, enfurecido,
al ver que su hallazgo no era efectivo en infectados humanos. Intentando no desalentarse, continúa con los registros de sus actividades anunciando que su compuesto no era exitoso y revelando que él aún era inmune a la cepa aérea y la de contacto, pero que los perros como Sam solo eran inmunes a la forma aérea. Además de eso, sobre su encuentro con el hombre infectado, el cual al exponerse abiertamente al sol, parecía haber perdido totalmente el comportamiento humano típico. Al día siguiente, en uno de sus recorridos por la ciudad, Robert encuentra uno de los maniquíes de la tienda de películas en un callejón lejano. Tremendamente sorprendido y sin saber en qué creer, se altera tremendamente y pierde el control, al punto de incluso dispararle para luego acercarse a investigar, sin saber que había picado el anzuelo de una trampa que había sido preparada específicamente para él. Tras el golpe, quedaría inconsciente. Robert despierta varias horas después, luego de que se apagara la alarma que anunciaba la llegada de la tarde. Al liberarse, su cuchillo se clava en su muslo en la caída, obligándolo a arrastrarse. Y es en ese momento en que se revela el autor de la trampa, el infectado que desafió antes a Robert, quien culmina su ataque liberando a 3 perros infectados contra ellos. Herido, Robert a duras penas llega al vehículo y es salvado por Sam del primer perro. Mientras peleaban, acaba con el segundo con su arma. Y cuando se disponía a acabar con el contrincante de Sam, el tercer perro lo ataca impidiéndole disparar, y Sam es mordida por el perro infectado. Estando a punto de caer por las fauces de su atacante, es salvado nuevamente por su fiel y aguerrida compañera, quien después de acabar con su contrincante, se lanza contra el de Robert, dándole así la oportunidad de tomar su arma y terminar con él. Sam termina tremendamente herida. Robert inmediatamente la lleva a su laboratorio y le aplica el compuesto experimental, esperanzado en que podrá evitar que su pequeña se enferme con el virus. Se abraza de ella mientras le canta una canción, dándose cuenta de que su pelo se caía. Sus ojos presentaban derrames, y así también sus encías. Un agresivo gruñido antecede un feroz ataque que Robert evita mientras abrazaba el cuello de aquella que fue su única compañera en la soledad del mundo. Aquella a la que tuvo que sacrificar con sus propias manos, soportando el máximo dolor en su pecho. Al día siguiente, quebrado, Robert entierra a su pequeña. Sin esperanza y sintiéndose culpable, decide tomar venganza, a sabiendas de que no regresaría de esa última cruzada. Pone una trampa y sorprende a la horda de infectados aniquilando a varios de ellos con su vehículo. Pero la sobrehumana fuerza de los enfermos logra volcar el auto, dejándolo completamente indefenso y a merced de su enemigo. Pero es justo antes de ser aniquilado que una poderosa luz ahuyenta a la horda y Robert es salvado por una mujer desconocida, para luego ser llevado de regreso a su casa, apenas consciente. Al despertar, Robert encuentra en su casa a un niño llamado Ethan y a la mujer llamada Anna. Y aunque su primer contacto es bastante tenso dada la inesperada sucesión de eventos, eventualmente, Robert y Anna conversan y se cuentan sus historias mutuamente, logrando desarrollar cierto lazo de confianza. Robert incluso le muestra su trabajo con el espécimen capturado, el cual parecía no haber logrado avances. Eventualmente, llegan a otro nuevo punto de discrepancia cuando Anna le anuncia estar segura sobre la existencia de una colonia libre de infección. Incrédulo, Robert cuestiona a Anna sobre dicha afirmación, y es entonces que ella revela que todos sus actos son parte del plan de Dios, incluso su llegada y encuentro con Robert, producto de una voz que le dijo que prendiera la radio en el momento preciso en que captaría la transmisión. Es entonces que él reacciona agresivamente recapitulando las tragedias que llevaron a la humanidad a su casi extinción. Una población mundial de 6.000 millones de personas diezmada por un virus con una tasa de letalidad del 90%, es decir, 5.400 millones de personas muertas. Tan solo un 1% de inmunes, solo 12 millones de personas, las mismas que se convirtieron en presas del resto. 588 millones de infectados rabiosos y caníbales que cazaron y devoraron a los pocos humanos que sobrevivieron. El trágico recuento de Robert termina con su rotunda negación a la existencia de Dios.
Segundos después, el bullicio y gritos provenientes del exterior revelarían que la horda de infectados siguió a Anna durante la noche anterior. Finalmente, los habían encontrado. Usando sus trampas y medios de defensa, Robert logra aniquilar a la primera oleada de infectados. Pero una segunda horda los obliga a replegarse al sótano y entrar al laboratorio, descubriendo así que el compuesto que Robert había aplicado a la mujer enferma había hecho efecto. Estaba curándola del virus. La horda de infectados ingresa al laboratorio y se lanzan múltiples veces tratando de romper el vidrio que los separaba de Anna, Ethan y Robert, mientras este último intenta razonar con ellos, anunciarles que puede ayudarlos, que puede curarlos. Sus palabras se pierden entre los gritos y rugidos de su líder, quien continúa lanzándose contra el vidrio, haciéndole cada vez más rajaduras. Y sería en un solo segundo que las líneas en el vidrio tomarían una forma particular, una mariposa. Robert entonces recuerda las últimas palabras de su pequeña antes de despedirse de ella, y segundos después se percata del pequeño tatuaje de mariposa en el cuello de Anna. Una serie de señales que llegaban a él incluso antes de toda la tragedia apocalíptica. Finalmente, estaba escuchando el plan. Incapaz de detenerlos, Robert toma una muestra de sangre de la mujer y se la entrega a Anna, antes de encerrarla junto a Ethan en una chimenea que los protegería de lo que estaba por suceder. Abre un cajón y después de observar la foto de su familia, saca una granada, la cual usa para acabar con la horda de infectados a costa de su propia vida. Poco después, Anna e Ethan llegan a la colonia de sobrevivientes. Anna les entrega el último regalo de Robert Neville, la cura para el virus que casi extinguió a la humanidad y por la cual dio su propia vida. Su legado, aquello que lo convirtió en leyenda. Esta película, pese a tener casi los mismos elementos de la plantilla zombie apocalíptica usual, se diferencia entre todas ellas por un elemento único en su trama: Dios. La historia avanza centrándose en las consecuencias de los actos del hombre y la manipulación de las creaciones naturales que condujeron a la casi extinción de la humanidad. Pero es recién al final que varios detalles toman sentido, permitiendo ver un trasfondo religioso. La despedida de su familia con una plegaria dejó entrever que tanto Robert como ellos eran creyentes, fe que él luego perdería ante su tragedia personal y la caída de la civilización hasta la casi extinción. Al inicio de la tragedia, Robert ignora a su pequeña, quien inocentemente intenta llamar su atención simulando una mariposa, más de una vez. Elemento que, representado en los vidrios que los separaban de los infectados, finalmente abre sus ojos a las señales que hasta ese momento no tenían sentido. Mismo elemento que vuelve a llamar su atención en el personaje de Anna, aquella que insistió en que todo lo ocurrido, bueno y malo, era parte del plan de Dios. Al momento de despedirse de su familia, su hija Marley le entrega a la entonces cachorra Sam, pidiéndole inocentemente que proteja a su padre. Y sería años después que la fiel y aguerrida Samantha daría su vida defendiendo la de Robert, permitiéndole sobrevivir para que éste finalmente logre descubrir la cura del temible virus, aunque dicha tarea requiere el épico sacrificio de su propia vida. Aquello que lo convertiría para las incipientes generaciones venideras en leyenda, una leyenda forjada en un plan divino. Algo que sin duda crea posiciones divergentes dependiendo de las creencias personales o ausencia de estas. Pero algo que es innegable es que las casi increíbles circunstancias que hemos pasado en los últimos 2 años demostraron que mucho de lo mostrado en esta película es realista. Ante el retroceso de la civilización consumidora del hombre, la naturaleza recupera lo que es suyo. Por algo muchos animales fueron vistos deambulando en lugares que antes se mantenían atiborrados de personas y sus actividades. Esperemos que algún día logremos encontrar un equilibrio con nuestro entorno sin la necesidad de tener que pasar por una experiencia de vida o muerte. Dios mediante. Algo muy importante respecto a esta película es que existe una versión alternativa con un final completamente diferente, algo que está bastante más relacionado al concepto original del libro en que la película fue basada, y es que la frase "soy leyenda" en el escrito de Mason obedece a una idea completamente diferente, e incluso opuesta a la que esta película nos presentó,
pero todo eso es tema para un próximo video. Y no podemos culminar sin informar que en estos primeros meses del 2022 se anunció el posible desarrollo de una secuela de Soy Leyenda que traería de vuelta a Will Smith encarnando a Robert Neville junto al actor Michael B. Jordan en un nuevo papel. No hay información respecto a la historia, pero teniendo en cuenta que Neville aparentemente muere al final de la primera cinta, solo podemos deducir que la nueva película podría ser una precuela, o que quizás se tomará en cuenta el final alternativo del que les hablaremos próximamente. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.